tenemos una participación muy especial en la plataforma Impolíticamente Correcto. Omar Fernández estará compartiendo con nosotros impresiones, revelaciones y caramba, también analizar junto a todos nosotros algunos procesos que están en la palestra pública. Así que acompáñenos en los próximos minutos. Omar Fernández, que es hijo del presidente Leonel Fernández, 3 veces presidente, pero te vendes al mismo tiempo como una oferta nueva de cara al electorado, sobre todo mucha gente joven. ¿Qué te diferencia políticamente de Leonel? De una forma que la gente no entienda que es más de lo mismo. Bueno, es una gran pregunta. Te confieso que no me la hacen, nunca me la habían hecho esa pregunta. Esperamos que la decena de preguntas que están aquí vayan en esa línea. Adelante. Bueno, me parece que somos políticamente distintos y de hecho me siento con él a cada rato y cada vez que tengo la oportunidad se lo menciono. Mira, yo no estoy de acuerdo contigo en esto, en aquello, en lo otro. Pienso que podrías hacerlo distinto. Yo creo que quizás yo soy un poco más práctico, más pragmático. Más político de calle. Yo comunico mucho en redes, él por ahí un poco más tradicional en la comunicación, mucho trabajo, ahora está muy inmerso en las juramentaciones en el comando de campaña, yo en la calle. O sea, creo que aunque compartimos muchísimas ideas, en el accionar político en algunas cosas somos distintos y bien, porque creo que de eso se trata, el que podamos tener conversaciones en las que no siempre estemos de acuerdo y sin embargo él a veces toma ideas mías, yo de él obviamente por la experiencia, porque jamás en la vida me creo que sé más que él, pero sí comprendiendo que cada quien asume las cosas como entiende que le va mejor y como mejor se le ajustan a su forma de actuar en política. ¿Reconoces que Leonel es un poco o enteramente más idealista? Bueno, o sea, pienso que ambos, ¿verdad?, tenemos nuestras ideas y nuestras convicciones. Él quizás, por su experiencia, su edad, su madurez política, todo lo que ha vivido, ve un poco más allá de la curva que yo todavía. Yo creo que estoy verde aún, estoy aprendiendo, estoy en una curva de aprendizaje que él superó hace muchos años. Y quizás por eso él tiene una visión distinta de las cosas a las que pudiera tener yo al día de hoy. Sin embargo, yo recojo lo mejor de él para cada día ir aprendiendo un poquito más de las técnicas que él tiene a la hora de ser idealista, como tú dices. En tu campaña hablaste de una historia nueva y mejor, ¿no? Parece que dio resultado porque terminaste siendo diputado por la circunscripción número 1 del distrito. Pero, ¿dónde está lo realmente nuevo y mejor de esa historia? Bueno, la verdad es que pienso que estamos construyendo algo realmente distinto en cuanto a lo que significa un diputado de una circunscripción. Recuerdo que el clamor que siempre escuché, no importa el sector que me desplazara, desde el más vulnerable, el más pobre, hasta el más rico y más exclusivo de la circunscripción 1 del distrito, era, por ejemplo, que los diputados después de que ganan jamás le cogen la placa, no vuelven por ahí. Entonces me convencí de que algo realmente distinto, en lo que yo tenía que no solamente cambiarlo, sino innovar en la forma en que lo hacía, era, bueno, volviendo a aquellos sitios donde me confiaron su voto y decidieron apostar por esta candidatura, pero además hacerlo de una forma innovadora. Entonces por eso estamos 2 y 3 veces a la semana volviendo a tocar los sectores que nos dieron su apoyo. La Fuerza del Pueblo, que es un partido relativamente nuevo, pero tiene mucha gente que está emigrando del PLD hacia allá. ¿No temen ustedes que esto termine afectando su imagen de ser un partido genuinamente nuevo? Porque muchos podrían ver esto simplemente como un proceso de reciclaje. Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que somos un desprendimiento del PLD. De ahí venimos la amplísima mayoría de los que componemos hoy la Fuerza del Pueblo. Y también tenemos que entender que poco a poco hay excompañeros que se han ido convenciendo por sí solos de que el partido que representa la esperanza y el futuro aquí en República Dominicana es la Fuerza del Pueblo. Desde autoridades del partido hasta diputados, senadores, alcaldes, regidores, etcétera, hasta personas que no son del PLD. Hace apenas unos días estuvimos juramentando en Asua una gran cantidad de comerciantes, de empresarios y personas de la sociedad civil, y constantemente lo estamos haciendo en el país. O sea, vienen personas del PLD
lo mejor del PLD, dicho sea de paso, pero también combinamos eso con personas que nunca han hecho vida política, que de repente les llama la atención lo que estamos haciendo, les interesa, no quieren ser indiferentes ante lo que sucede en su país y han decidido hacerlo a través de esta organización política. Lo mejor del PLD significa, por default, a priori, no coincidir con Danilo Medina. Con la cúpula que se desvió del curso natural de la historia, con ellos no coincidimos. Es una frase de peso poético, pero abarca muchas cosas. Me gustaría saber qué en específico tú llamas el curso natural de la historia. Bueno, yo pienso que miembros de la cúpula de ese partido lamentablemente perdieron el norte de lo que debió ser y me explico mejor. Para mí, lo que debió suceder en las primarias del Partido de Liberación Dominicana en el año 2019, en octubre del año 2019, si las cosas se daban como entendimos que debió ser, era permanecer con un partido cohesionado, unido y con el candidato que a mi juicio ganó las elecciones. Pero ya sabemos la historia, ya sabemos lo que sucedió allí y lo que nos obligó a irnos del PLD y formar la Fuerza del Pueblo. Yo pienso que allí se manejaron las cosas de una forma como no debió ser. Se intentó cuantas cosas se pudieron, desde modificación de una constitución hasta una ley de partido que vino mañana, hasta, mil temas y mil detalles en lo que quizás por el tiempo no podemos entrar, pero creo que fue lo que provocó poco a poco a esa fricción, ese distanciamiento que finalmente provocó que nos fuéramos del partido. ¿Tú estás convencido de que el PLD hubiese mantenido el poder si el candidato hubiese sido tu padre? Totalmente convencido. Convencido. 100%. Carolina Mejía, Farideh Raful, Omar Fernández, ¿no te da eso la impresión de que la política dominicana es una suerte de monarquía caribeña? ¿Monarquía caribeña? No, o sea... Yo mencioné esos tres, pero hay más. La verdad es que pienso que son, esos dos nombres que tú mencionas son personas con mucho mérito y que independientemente de que sus padres también hayan militado en la política. Es muy posible que una de ellas a futuro compita contigo por la nominación presidencial. Bueno, ni ellas ni yo hemos expresado que queremos ser presidente, o sea que eso habría que verlo en su momento. Pero son personas con mérito, ¿verdad? Y se han ganado su senaduría, su alcaldía. También tengo un colega diputado que es nieto e hijo de políticos también y me parece a mí que se ganó lo suyo fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de forma que aunque por ser hijos de políticos no estamos obligados a estar en política, ya lo tenemos y siento que la gente me dirá siempre en base al esfuerzo que uno haga y no porque uno fue hijo de fulano o de otro. ¿Existe algún error histórico, político, que tú entiendes que tu padre cometió, que si tuvieses el poder de lo revirtieses? Error político. En sentido general. Fue 3 veces presidente. Dirigió durante 12 años República Dominicana. Lo humano te dice a ti que por default, Leonel Fernández, en su condición de ser humano, cometió muchos errores. Por más brillante que sea una persona, siempre es el error lo que está primero. Yo digo muchas veces esta anécdota de Einstein cuando dijo frente a una comunidad científica debatiendo con Niels Bohr: ¿usted sabe qué, doctor Niels Bohr? Colega y amigo, usted está en lo cierto, yo estaba equivocado. O sea, cuando tú ves al genio por antonomasia, Albert Einstein, decir ante el público, científicos también, colegas de él, que yo estoy equivocado, eso nos deja una gran lección. Entonces, creo que quizás Leonel, en esos 12 años, tú lo mires, lo revises y digas: no, mira, yo creo que esto, si me toca a mí, lo voy a hacer de esta forma, porque tú te equivocaste, papá. Quizás te diría, Neudis, haber confiado y haber delegado tanto poder en una persona que evidentemente tenía su agenda propia y no la agenda del partido o la agenda de lo que fue el gobierno en ese momento. Quizás eso yo te diría que si en algo él se equivocó, si en algo él pudo haberlo hecho distinto, te diría que probablemente eso. Y también en el 2015, aunque entiendo por qué lo hizo, cuando a pesar de haberse opuesto radicalmente a la modificación de la Constitución para poder ser reelecto el presidente en ese momento, en el año 2015, se mantuvo en el partido para preservar la unidad y demás. Pienso que, y es una valoración muy personal, pero pienso que
que pudo haber sido otra historia si en aquel momento lo hubiese asumido una defensa más fuerte. Tú dices que Leonel debió irse en el 2015 del partido. No sé si irse, porque la verdad que, bueno, verdad, uno tampoco sabe cuál hubiera sido el curso de las cosas en ese momento de haber tomado una decisión tan drástica como esa, pero después de estar convencidos como lo estábamos en ese momento de lo mal y de lo malo que representaba eso para la democracia y para la institucionalidad, haberlo aceptado luego sobre la base de la unidad del partido, no sé si habían otras opciones que considerar. ¿Quién en el círculo privado íntimo de ustedes entienden que es el autor intelectual de la trama del Quirinazo? La verdad es que eso es un tema que ya le echamos tierra a nosotros. Ya yo no, ni mi padre ni yo estamos muy pendientes a eso. Tampoco en aquel momento le dimos mucho seguimiento porque, como que bueno, si tú me estás hablando a mí de una cosa que no se corresponde con la verdad, y la verdad siempre sale a flote. Te digo que creo que al mismo tiempo se encargó de demostrar a la gente que nada tuvimos que ver con eso, que fue un invento de como tú dices, de algún autor intelectual que fue el que ideó y pensó en todas esas cosas. Qué mal, de verdad, que se manejen así en la política, pero bueno, son cosas que suceden y uno echa hacia adelante. ¿Fue el éxito político de Danilo Medina, visto desde un punto, digamos, revisionista, un error histórico de Leonel? Es decir, la base de tener a un Danilo Medina 2 veces presidente es fruto de un error de cálculo político de Leonel. No sé si eso fue el factor que le dio el éxito, pero definitivamente le ayudó. Eso obviamente le ayudó a él gerenciarse de mucho apoyo, de mucho poder dentro del partido poco a poco, fruto de una confianza que se le delegó en su momento y que él supo muy bien utilizarlo. ¿Cuál es el futuro de la fuerza del pueblo a corto y mediano plazo? Bueno, ahora estamos ya finalizando el primer congreso profesor Juan Bosch, que es el congreso que le va a dar identidad al partido, para que el país sepa qué es la fuerza del pueblo, cómo pensamos y qué somos como organización. Declaración de principios, normas y estatutos. Estamos trabajando con 17 mesas temáticas, temas de juventud, de la mujer, rol de oposición, política local, política de migración, política internacional, o sea, para que el país sepa qué somos. ¿Qué futuro le ves al PLD? Hoy un futuro muy incierto, un futuro hasta nublado lo veo. Porque a pesar de que también ellos están envueltos en un congreso buscando una renovación y no sé qué, sigo sintiendo muchísimo rechazo en la calle. Cualquier opinión que ellos tienen sobre temas, a veces hasta correctos pudieran estar en la opinión sobre un tema, pero la gente rechaza lo que venga del PLD, de forma que yo en el corto y mediano plazo no veo cómo se podrá recomponer. ¿Entiendes que Margarita Cedeño debió seguir a Leonel Fernández hacia la fuerza del pueblo? Es algo que mucha gente socialmente le ha criticado a Margarita, y no estando uno del lado de Leonel o de ella, sí uno puede apreciar que, o sea, es más la gente que entiende que ella debió seguir a Leonel. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? ¿Debió seguirla? Margarita era la vicepresidenta de la República y haberle renunciado al gobierno y al partido quizás hubiese creado una crisis nacional que este país no necesitaba. De forma que el haberse quedado hasta cierto punto allí, yo no se lo pudiera criticar, de verdad que no. Eso es una cosa. Otra cosa es luego haberse propuesto como la candidata vicepresidencial en la fórmula con el candidato en ese momento. Ahí sí yo creo que no fue la decisión correcta. Me parece que eso marcó su carrera política, no creo que fue una decisión acertada. Sobre todo porque dando ese paso validaba o consolidaba la idea de que ella entonces no entendió que se produjo un fraude, como entendemos nosotros que pasó en el 6 de octubre. Es decir, que debo concluir de eso que acabas de decir, que incluso en términos personales, Leonel habría tomado eso como un desafío, esto último que planteas. No, eso es una aseveración personal que yo te hago. Él tendrá su opinión también, mi padre, y de hecho le expresó en uno que otro medio de comunicación. En un momento le preguntaron que cómo él veía el tema de la competencia o algo así, le preguntaron entre ellos dos, a lo que él respondió que bueno, que él es tan democrático que él está abierto a dormir con la oposición todas las noches
y también que ella era candidata a vicepresidencial y que él era candidato presidencial, por lo cual no se medía directamente. Imagina que tú eres candidato presidencial y que tienes a tu esposa en la misma tesitura que has planteado de Margarita. Va a ser la candidata a vicepresidente del candidato que te va a adversar a ti. Ya no es Leonel Fernández, eres tú. ¿Qué tú le dices a tu esposa? Bueno. O sea, imagina que o sea, olvidémonos de Leonel. Eres tú que está compitiendo por la presidencia de la República. Y una vez más se repite el tema de que a tu compañera de vida le toca estar en el lado opuesto. ¿Qué tú haces? Honestamente, Aneudi. Te recuerdo que tú eres pragmático y me dijiste que Leonel era más idealista. Honestamente, Aneudi, yo en una situación como esa no sé qué hubiese hecho. Como no estoy casado aún. ¿Le pides el divorcio? No lo sé. No lo sé, la verdad. Yo ni he sido candidato, ni tengo esposa, ni hay muchos factores que tendría yo que vivir primero para saber cómo me sentiría. Pero de que fuese una situación que me pondría en aprietos, definitivamente lo sería. Yo te daré un consejo. Dile que se decida. Y que si no, el divorcio de lo contrario. ¿Qué impresión te causó escuchar a Margarita Cedeño decir en el sol de la mañana ante Eury Martínez Posse y la camada que estaba allí, que quien la introdujo en política fue Danilo Medina? ¿Qué impresión te causó? Si ella entiende que fue él que la introdujo, pues bien. O sea, no hay nada de malo con que alguien diga o exprese lo que es su sentir. Si ciertamente fue el expresidente Medina quien la introdujo allá en la política, perfecto, fabuloso. Y la verdad es que en lo personal no me produjo absolutamente nada. Pero tú entiendes que tú tienes otra versión de la historia, de esa historia. La verdad, lo que tú recuerdas en ese proceso, en ese tiempo. ¿Tú recuerdas haber visto algún debate en la familia con los amigos de Leonel? Mira, Margarita, tu esposa. Bueno, es extraño porque hasta donde yo recuerdo, ella trabajó en la oficina de abogados nuestra, Fernández y Asociados. O sea que donde yo entendería que le habrá surgido a ella, diríamos, su cercanía a la política fue en esa oficina de abogados, junto con Radamés Jiménez, junto con mi padre, junto con todo el equipo que estaba allí. Y ahí no trabajaba Danilo Medina porque no era abogado. Entonces, no, en principio no me hace mucho sentido. Pero si fue el que le introdujo a la política, perfecto, qué bien. Dado que la Fuerza del Pueblo ha recibido a mucha gente del PLD y que casualmente estamos en un proceso en donde la justicia independiente del gobierno está dándole seguimiento a los hechos mal habidos de los 20 años de gobierno del PLD, ¿no temen ustedes que en algún punto esa justicia inquisidora llegue a tocar las puertas de la Fuerza del Pueblo por algún compañero que se fue recientemente del PLD y que incluso eso pueda mancharlos a ustedes? ¿No se ha hablado eso en el partido, esa posibilidad? No, ningún temor, porque la justicia es ciega y si mañana le toca a alguien que militó en el PLD y está en la Fuerza del Pueblo que lo llamen para investigarle, bueno, ¿quién tiene que presentarse? Lo que sí apuesto es que sea siempre con el debido proceso, que sea algo que no se corresponda nunca ni al populismo, ni a los aplausos, ni demás, sino algo que se corresponda con la verdad. En ese sentido, seríamos los primeros que pondríamos a disposición cualquier miembro de este partido que tenga que ver con algún acto ilícito. O sea, tú estás diciendo que la Fuerza del Pueblo no será escudo de ningún político dominicano que se vaya del PLD buscando impunidad. Para nada, al contrario, el que venga con esa idea para la Fuerza del Pueblo se puede quedar donde está, que no venga con esa idea para acá. Pero tú no temes que eso que tú acabas de decir puede ser un repelente que haga que algunos se queden en el PLD. Que se queden, no importa, vendrán muchos otros que no tienen ningún problema y ayudarán a que la Fuerza del Pueblo siga creciendo, pero el que venga con esa idea para acá, de verdad le aconsejo que ni dé un paso, que no venga para acá, que así no los queremos. En última instancia, en términos históricos, tú eres hijo de una persona que ha sido 3 veces presidente, pero que también mantuvo un enfrentamiento con Danilo Medina
que recuerdo que llegó un punto en el cual los grandes empresarios de este país llegaron a hablar públicamente sobre este enfrentamiento. Recuerdo una vez a Manuel Corripio diciendo tienen que ponerse de acuerdo porque esto no puede seguir, diciéndolo a un reportero. O sea, eso es un reflejo de a qué punto llegó ese enfrentamiento. Históricamente, ¿crees que lo que queda es que Danilo Medina traicionó a Leonel, o no hay un punto en el cual se puede justificar de cara del danilismo lo que ocurrió después, por aquello del 2007 y todo eso? Yo no sé si diría la palabra traición, o sea, cada cual tenía sus proyectos, sus agendas y formas muy marcadamente distintas de hacer política. Lo que sí me parece a mí es que el presidente Medina parece que se quedó como con algo muy fuerte dentro de él. No sé si por lo del 2007, no sé si fue que ocurrió algo antes de eso, no sé si ocurrió algo en el camino entre ellos dos que yo desconozco. Pero haber actuado de la forma que lo hizo, incluso haberle escuchado en un discurso que él decir que su único, no sé si fue su único pecado, su único problema fue haberlo hecho mejor que él, o sea, mejor que Leonel. Sí, de acuerdo. Honestamente, eso para mí saca lo peor de él como ser humano, porque ni él fue mejor que Leonel, ni Leonel mejor que él. Son políticos distintos y punto. Entonces, ese tema de compararse constantemente con aquello, me parecería a mí que tiene como una ficción con Leonel, no sé, como que todo lo de él es alrededor de Leonel y eso es preocupante, honestamente, hasta psicológicamente preocupante. Entonces, ¿te preocupa psicológicamente Danilo Medina en ese sentido? No, el presidente a mí no me preocupa para nada, pero digo, en ese momento me llamó mucho la atención ver cómo un mandatario de la República Dominicana se comparaba personalmente con otro. O sea, creo que este país tiene tanto tema y tanto problema que atender, que estar en ese discurso como del chisme y la cosa, como que no es usual verlo en un presidente. ¿Cómo evalúas lo que has visto hasta ahora del PRM en el poder? Sobre todo de que ya no se trata de una persona que tiene inclinaciones políticas, ya tú eres diputado, o sea, eres un político en ejercicio. Y en ese hemiciclo estoy seguro que muchos de los chismes del palacio ustedes lo comentan. ¿Cómo tú ves la gestión de Luis Abinader? Estos primeros 6 meses del presidente Abinader yo los podría valorar, si los pongo en una balanza, más positivo que negativo. En el sentido de que evidentemente él está todavía en una curva de aprendizaje, en la que yo también estuve en mi escala, obviamente, en la Cámara de Diputados, él como presidente, y en la que es normal que por su desconocimiento y de su equipo, algunas cosas le tomen más tiempo de lo que él pensó. También asume las riendas de un Estado en medio de una crisis global, sanitaria, económica, y que él ha intentado sortear de la mejor manera posible. Ha cometido algunas novatadas. Pienso que ha sido un poco, ha improvisado en algunas medidas que ha tomado, pero en sentido general bien. Me parece que es una persona con buenas intenciones. Creo que quiere lo mejor para este país. Al menos es lo que proyecta. Y en ese sentido, yo como diputado, la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados y este partido se ha puesto en el ánimo de colaborarle, no de hacer la oposición tonta ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, oposición constructiva, sugiriéndole y poniéndonos a la disposición siempre para que este gobierno pueda sortear esta crisis de la mejor manera posible porque se beneficia a la República Dominicana. Sin embargo, el hecho de que la Junta declarase a la Fuerza del Pueblo como un partido minoritario, ¿no lo ven ustedes en términos del juego de intereses, de lo político, como la primera estocada del gobierno o del sector directamente del presidente? Yo no podría pensar eso porque no creo que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en la Junta Central Electoral. No, primero, por ley no se puede, y segundo, no me parece que ese sea el ánimo del presidente. Me sorprendería mucho si fuese así. Esa sí fue una decisión de la Junta Central Electoral que a mi juicio fue desacertada. Incluso de los 5 miembros de la Junta, una de ellas tuvo un voto disidente que marca un precedente, ya explicando que dentro del abanico de opciones que estaban allí, ellos tomaron una opción, pero pudieron haber tomado otra también. Sobre todo porque la ley no es precisa en cuanto al tema de cómo se escogen los partidos mayoritarios o no. Y entonces, al ser un poco ambigua, con el tema de que en la última elección sacan un promedio y ese promedio cómo se saca, entonces, y sobre todo porque hay un criterio constitucional de favorabilidad de los derechos, que en el nivel presidencial la Fuerza del Pueblo sacó más de un 5% en el nivel presidencial.
Entonces, como la ley es ambigua con ese tema y apelamos a un criterio constitucional de favorabilidad de los derechos, entendemos que como sacamos en el nivel presidencial por encima del 5%, la fuerza del pueblo debería ser declarado partido mayoritario. ¿Sabes que cuando surge un político nuevo, como es tu caso, siempre se acude al tema de, digamos, de yo soy nuevo, pero la gente siempre, o casi siempre, termina sintiendo que es más de lo mismo? ¿Qué tú le dirías a la gente que te ve, que te escucha, para, caramba, convencerlos de que tu historia no va a ser más de lo mismo? Tu historia en la política. Claro. A ver, ¿qué te diría yo, Aneudis? La verdad es que a mí no siempre me gustó la política. Yo soy abogado de profesión, pero de derecho, y aunque siempre he estado en una que otra cosa política acompañando a mi papá, más que nada, no fue sino hasta ahora cuando yo participé ya de manera más activa como candidato por primera vez, y ahora estoy en una curul representando a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que yo tomé una decisión en mi vida, y es que yo quise no ser indiferente ante lo que sucedía en mi país. Y de repente empecé a seguir causas, y la causa me llevó a un cargo. ¿Cuáles causas? Bueno, la defensa de la Constitución. Yo, de una manera más activa que nunca en mi vida, participé de esa causa frente al Congreso, y estuve firmando el libro de la democracia, y ahí hizo oposición radical a que se modificase la Constitución. Pero antes de eso también estuve con la ley de partidos, y yo no entendía muy bien el tema de la ley de partidos, pero me puse a estudiar, lo entendí. También estuve con el tema de las primarias, que hicieran impuestos de manera obligatoria, que fueran abiertas y simultáneas para el PLD, con lo que estuve en desacuerdo también. Y en fin, como que las causas fueron llevándome y moldeándome a un punto en el que sin yo buscarlo se presenta la candidatura. Que también aprovecho unos segundos para explicarte que en realidad lo que se me presentó en principio fue la candidatura a diputado nacional. Y es una figura que no todo el mundo conoce, el diputado nacional. De los 190 diputados en total, hay 5 que son diputados nacionales, que nadie vota por ellos de manera directa. Según la ley, el diputado nacional se escoge sobre aquellos partidos que sacan más de 1% en las elecciones, pero que no tienen ningún representante en el Congreso. Si sacó al menos un 1%, representa una minoría. Entonces, por ende, la ley entiende que se merece al menos un representante, una voz en el Congreso de ese partido. Como así va a ser el caso de la Fuerza del Pueblo, que iba a sacar más de un 1% porque trabajamos para eso. Y como nueva organización no tenía ningún diputado en el Congreso, ya sabíamos que esa plaza nos tocaba como organización, y se pensó para mí. Pero la verdad es que luego me debatí yo con la idea de si me convenía o no, ya si yo de verdad iba a entrar con el tema político, porque era una diputación medio regalada y no que yo me la gané fruto de mi esfuerzo, porque ya yo sabía que le tocaba a la Fuerza del Pueblo. Y la verdad que luego de que me vi entre una situación y otra, al final tomé la decisión de jugarme, la verdad. De competir. Y de competir y de armar un grupo bueno de mujeres, de hombres, de jóvenes que compartieran nuestro criterio. Y así fue como se armó toda la candidatura y lo logramos en pocos meses. ¿Por qué yo quiero que la gente piense que esto realmente es algo distinto a lo que estamos haciendo? Bueno, porque yo solamente tengo 29 años de edad y yo no puedo equivocarme en lo que estoy haciendo. Yo no soy perfecto, ni creo que voy a cambiar el mundo como diputado, pero sí creo que voy a dejar un legado distinto en la Cámara de Diputados por el tiempo que me toque, por estos 3 años y pico que me quedan allí todavía. Si el pueblo quiere que repita. ¿Ustedes tienen barrilito en la Cámara de Diputados o algo similar? No tenemos barrilito. Qué bueno que me haces esa pregunta. Y eso lo dice un diputado de forma muy responsable. Lo que existe en el Senado no existe en la Cámara de Diputados. En el Senado el barrilito, según me explican, es como unos fondos que tiene asignado cada senador para... que le asignan a cada senador respecto a los electores o los habitantes que tiene su provincia, algo así. Y entonces eso es mensual, que disponen de esos fondos para invertirlos en temas de la comunidad o algo por el estilo. Está previsto para eso, no para que lo usen a su criterio, para lo que ellos quieren. Pero aún así, no deja de ser una distorsión, porque esa no es la función de un legislador en todo caso. Y en la Cámara de Diputados eso no existe. Mensualmente a nosotros no nos entregan unos fondos para disponer de eso, ni en efectivo, ni cae en cuenta, ni nada por el estilo, para que lo gastemos en temas de la comunidad. Omar, gracias por tu participación en Políticamente Correcto. Esperamos en algún punto tener a tu padre en esa silla y hacer algunas preguntas entre política y temas históricos. Con muchísimo gusto. Yo te prometo que lo hablo con él y trataré de convencerlo de que venga, sobre todo porque esto es un espacio donde yo sé que
un espacio para difundir ideas, ¿verdad? Y para que se trate sobre todo la mejor parte de la política, aunque se llama impolíticamente correcto. Pero yo sé que nada, que este espacio será buenísimo para explicar algunas ideas que tenemos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Daniel. Claro. Gracias.